gente, ¿no? Y tú que tenías cara de Pepe, ¿no? Muy bien. Miren, las enseñanzas de Cristo son siempre anticulturales, o sea, van en la dirección opuesta a la que la sociedad en la que vivimos nos lleva. Y por eso la vida de un cristiano, o sea, la vida que debería de vivir una persona que se dice cristiano, no nos viene a nosotros de forma natural. De hecho, es antinatural, ¿no? Nuestra naturaleza tiende a ir en la dirección opuesta a lo que la Biblia nos dice que debemos de hacer. Y por eso, la fe que mantiene esa vida en un cristiano puede ser muy frágil. Normalmente la razón por la que una persona que empieza a caminar de la mano de Dios y empieza a vivir la vida como la Biblia dice que la vivamos, la razón por la que a veces esa gente regresa a su camino antiguo, ¿verdad? Regresa a vivir la vida como antes la vivía, tiene que ver con que sus creencias fundamentales de pronto sean simbradas, sean sacudidas, sean retadas de alguna manera, y entonces se confunde con ese reto y empieza poco a poco a regresar a la manera en que vivía antes. Piensen, por ejemplo, en Adán y Eva. Fíjense, Adán y Eva tenían una comunión profunda con Dios, o sea, hablaban con Él, lo veían, tenían sus instrucciones muy claras, pero todo lo que hizo falta fue un reto de la serpiente con una pregunta que les hizo. ¿De verdad Dios les dijo que no comieran de todos los árboles? Eso hizo que Eva se empezara a llenar de dudas, se las empezara a contagiar a Adán y al rato la caída del hombre, ¿no? O sea, el tiradero más estrepitoso en la historia del ser humano por una pregunta que le hizo la serpiente a Eva, que fue contra una de sus creencias fundamentales. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? O sea, de repente tienes un ataque casual a tus creencias más profundas y viene tu caída como creyente. Hay veces que el ataque viene a tu inteligencia, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ay, ¿cómo una persona inteligente como tú, ¿ya?, puede descartar toda la evidencia de la evolución y creer en la creación por un ser mítico o superior? Y entonces tú como que te sientes tarado, ¿no? Dices, ¿cómo? No, tienes razón, ¿no? Y empiezas a dudar. O a lo mejor atacan a tus emociones, ¿no? ¿Cómo puedes creer en Dios con todo el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo? ¿Cómo puedes creer esas cosas? Entonces tú como que dices, oye, pues sí es cierto, ¿cómo puedo creer en estas cosas, no? O a lo mejor te tachan de tener la mente cerrada, ¿no? ¿Cómo es posible que creas que el único camino al cielo es Jesucristo? ¿No? O sea, son ataques casuales que van al fundamento de tu fe y que si no te fijas bien empiezan a crear dudas en ti, empiezan a crear problemas en tu fe y entonces te tambaleas y te caes, ¿no? Entonces, fíjense, la pregunta que tenemos que hacernos nosotros constantemente es, ¿qué tan preparados estamos para recibir asaltos contra nuestra fe? O sea, ¿qué tan aferrado estás a la verdad de Dios y a la verdad que expresa su palabra? ¿Estás realmente aferrado? Por esa razón, porque es importante hacerte estas preguntas de vez en cuando, vamos a iniciar el día de hoy una serie que, como pueden ver en su mensaje, se llaman apologéticos. Es una serie de mensajes apologéticos. La apologética, fíjense, apología significa simplemente defensa, ¿no? Cuando había juicios en la época de Grecia, ¿no?, de Roma, cuando iban a hacer una defensa legal, decían, vamos a hacer una apología a tal persona, lo vamos a defender. Entonces, cuando hablamos de la apología o la apologética de la fe, estamos en defensa de nuestra fe. Estas son series que hacemos periódicamente, ¿verdad? Cada 2 o 3 años tenemos una serie apologética, porque nosotros tenemos que estar preparados para recibir ataques a nuestra fe y poder salir de ellos victoriosamente. El día de hoy vamos a iniciar con un tema que es fundamental y que nos afecta a todos, que son las dudas, ¿no? Cuando nos ataca la duda acerca de cosas teológicas. Entonces vamos a orar y vamos a analizar el tema del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, te damos tantas gracias por poder compartir con tu familia este día que tú nos regalas. Y Señor, tú sabes perfectamente cómo se encuentra el corazón de cada uno de los que estamos aquí, en qué lugar de nuestro camino espiritual vamos y a qué nivel estamos preparados o no para enfrentar estas cosas que constantemente como cristianos vamos a enfrentar en esta sociedad, que son ataques a nuestra fe. Quiero pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu dirija este mensaje, Él lleve tu palabra al corazón de cada uno de los que estamos aquí
y nos ayude, Señor, a abrir los ojos a estas cosas que tu palabra nos enseña acerca de ti, acerca de cómo funcionas, de cómo operas, para que tengamos un fundamento fuerte, Padre, para que no haya ataques casuales que nos encontremos de repente, que nos hagan caer. Te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor, de los que estamos escuchando estas palabras, para que tengamos esa fortaleza en ti. Te la pedimos, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, hay 3 tipos de personas. Me acordé de un chiste, pero no tiene nada que ver. Es que hay un chiste que dice, hay 3 tipos de personas, los que saben contar y los que no. Luego se los explican a los demás. En relación a las dudas, hay 3 tipos de personas. Fíjense, hay personas que tienen dudas, personas que van a tener dudas y personas que tienen muerte cerebral, ¿no? O sea, si tú eres una persona pensante, si utilizas el cerebro para analizar las cosas profundas de la vida, o tienes dudas o vas a tener dudas. Te consideres creyente, fiel o no, vas a tener dudas. Pero los cristianos particularmente empezamos a tener dudas por diferentes razones. Cuando empezamos a leer la Biblia, por ejemplo, empezamos a analizar todos los milagros que vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y en algún momento tu mente dice, ¿pero será cierto que todos esos milagros sucedieron? O cosas más personales, ¿no? A lo mejor empiezas a batallar con algo, empiezas a orar, a pedirle a Dios que te ayude, pero no ves respuesta, no sientes su presencia, como que no ves que algo esté sucediendo, y entonces te empiezas a preguntar, ¿será que en realidad me escucha? ¿Será que sí está ahí? ¿No? ¿Será que todo esto que me dicen en la iglesia es real? ¿No? O a lo mejor aceptas a Cristo y la gente te explica que Cristo murió en la cruz para el perdón de tus pecados, y entonces tú estás feliz de la vida porque le entregas tu vida a Cristo, pero luego te empiezas a preguntar, ¿y si ya me perdonó todo, por qué me sigo sintiendo tan culpable? Y entonces empiezas a dudar, ¿no? Te empiezas a preguntar si todo esto es real, y yo desmañanándome todos los domingos, ¿no? ¿Será real el asunto? Las dudas, miren, yo estoy convencido que toda la gente que a profundidad analiza las creencias más profundas que dirigen su vida, llega un momento en que tiene dudas. Creas en Dios o no, Los ateos, la gente que dice no creer en Dios, también de vez en cuando dicen, ¿y qué tal si sí, no? Y yo la estoy regando. O sea, toda la gente tiene dudas. Ahora, el problema con la mayor parte de los cristianos que tienen dudas es que muchas veces se sienten culpables o avergonzados porque tienen dudas. O sea, como que piensan que es algo que está mal, que Dios se va a enojar, que te va a ver y va a decir, ¿cómo dudas, no? Pero miren, como vamos a aprender el día de hoy, la realidad de las dudas no es tanto si tienes dudas o no, sino qué haces al respecto, cómo las enfrentas, ¿ok? Entonces, esto es tan importante y en muchos casos está tan mal entendido que vamos a empezar por analizar cosas que la gente tiene mal concebidas en su cabeza. Fíjense, el número 1 en su programa, el número 1 romano, dice, aclarando ideas equivocadas acerca de las dudas. Fíjense, hay varios conceptos que la gente tiene medio distorsionados. El primero de ellos dice, tener dudas no es lo opuesto a tener fe. Esta es una de las concepciones equivocadas que la gente comúnmente tiene. Piensan que si tienen dudas, entonces no tienen fe. Pero miren, lo opuesto a tener fe no es tener dudas, lo opuesto a tener fe es incredulidad, ¿ok? Un incrédulo es una persona que ha tomado una decisión consciente de rechazar la fe, o sea, decir, yo no voy a creer en esto. Eso es un incrédulo. Y hay una enorme diferencia entre un incrédulo y una persona que tiene una duda. Fíjense, la definición de duda, se las puse en su programa, dice, dudar es sentirte ambivalente con respecto a alguna cuestión. ¿No? Cuando tú te sientes ambivalente, ¿qué significa ambivalente? Que tienes dos valores que se contraponen, ¿no? O sea, cuando hay áreas en el cristianismo que tú dices, bueno, pues es que yo no sé si será esto o será esto otro, ¿ok? Pero tienes que entender que tú puedes tener una fe muy fuerte y aún así tener dudas teológicas. O sea, tener fe no significa que todos los temas que vienen en la Biblia y todos los temas acerca de cómo vivir la vida los tienes perfectamente claros. Ya lo tienes todo contestado y transparente, ¿no? De hecho, fíjense, luchar con Dios, que es como le llamamos a los momentos en que tú
empieza a debatirte con algún concepto y entonces empieza a discutir con Dios. Oye Dios, ¿pero será esto? ¿Será? Porque me cuesta mucho trabajo. Y empieza a luchar con Él en algún concepto. Lo que estás demostrando es que tienes fe. Porque ¿con quién estás discutiendo? ¿Con quién estás teniendo el debate? Con Dios. Entonces eso demuestra tu fe. Y miren, el mejor ejemplo de eso en gente de fe, ¿saben dónde lo encontramos? En los salmos. Si ustedes leen los salmos, hay salmos que todos los salmos son muy hermosos y todos son declaraciones de fe, pero hay salmos que son oraciones de duda. Un ejemplo clásico es el Salmo 73. Un día léanlo completo, se van a dar cuenta cómo empieza con dudas y termina reforzando su fe. Fíjense lo que dice Salmo 73, versículos 13 y 14. Dice, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia si todo el día me golpean y de mañana me castigan? Dice el salmista, ¿para qué sigo tratando de hacer las cosas bien si de todas maneras me va a dar la patada? ¿No? Ese es el inicio del salmo, pero fíjense cómo termina. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero mi Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Ahí tienen a un hombre que por un lado está diciendo, pues no entiendo, ¿y por qué no te veo? ¿Y por qué no te siento? ¿Y por qué no mejora mi situación? Pero confío en ti. Tú eres mi fortaleza. Yo sé que lo único que tengo en esta vida eres tú. Entonces es una persona que está dudando en algún momento de su vida, pero tiene una fe que está basada en Dios. ¿Ok? Entonces, tener dudas no significa que no tienes fe, ¿no? Número 2, Dios no se enoja cuando tenemos dudas. ¿Okay? Esa es otra concepción que la gente tiene equivocada, que si yo siquiera expreso una duda, Dios se va a enojar, ¿no? Y va a decir, mira nada más con todo el tiempo que lleva en la iglesia y todavía sigue teniendo dudas, ¿no? Eso es lo que muchas veces nosotros pensamos, pero en realidad eso no es cierto. ¿Y saben cuál es el mejor ejemplo de esto? Juan el Bautista. Si ustedes han leído los evangelios en el Nuevo Testamento, si hay una persona que nosotros podríamos estar convencidos de que tiene clarísimo quién es Jesucristo, sería Juan, ¿no? Porque Juan, si ustedes recuerdan, está platicando con sus discípulos y les dice, va a venir alguien al que yo no tengo ni siquiera el derecho de cargarle las sandalias, ¿no? Va a venir uno mucho más grande que yo. Y al otro día lo va a identificar. Fíjense, Juan 1, 29 y 30 dice, al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué acaba de decir? Aquí viene el Mesías, al que venimos esperando desde hace miles de años, que va a venir a salvar a todo su pueblo y nos va a redimir a todos, el que va a quitar el pecado del mundo. Ese es. Dice, de este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo. O sea, Juan acaba de enfrente de sus discípulos decir, este es Jesucristo, este es el Mesías, es al que estamos esperando. Pero ¿saben qué le pasa a Juan? Lo mismo que nos pasa a muchos de nosotros. Él tiene una fe, lo reconoce, sabe quién es, pero cuando la situación se empieza a poner difícil para él, cuando de pronto el mundo se le oscurece, se le cierran puertas, de pronto, dice, Juan se la pasa diciéndole a la gente los pecados que comete, se los grita en la cara y tiene la mala idea de decirle a Herodes que es un pecador porque está casado con la esposa de su hermano, ¿no? Y entonces, ¿qué hace Herodes? Lo arresta, lo mete a la cárcel, no sabemos en qué circunstancia terrible estaba en la cárcel, y entonces cuando está en la cárcel, Juan manda a sus discípulos a preguntarle a Jesucristo. Fíjense la pregunta que le hacen en Mateo 11:13. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Qué está diciendo Juan? Si eres tú, ¿verdad? Si eras tú el que nos venía a salvar. Porque mira, estoy en el bote, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿No? O sea, cuando se nos viene el mundo encima, empezamos a dudar, ¿no? ¿Y qué hizo Jesucristo cuando esos discípulos llegan de Juan y le preguntan eso? Dice, ¡ay, Juan! Y con todo y que es mi primo, ya ni la... ¿Se enoja con él? Fíjense cómo le responde Jesucristo. Mateo 11, 4 y 5. Vayan y cuéntele a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo? Está aclarando las dudas de Juan. Le está diciendo, ¿a qué venía el Mesías? ¿Qué se supone que iba a hacer aquí? Iba a sanar enfermos, devolver la vista a los ciegos, el oído a los sordos, ¿no? A resucitar gente, a predicar las buenas nuevas de Dios. Vean lo que está pasando y vayan y cuéntenle a Juan. O sea, en otras palabras, no te voy a decir si soy o no, ve si soy o no. Y el hecho de que Juan haya dudado, ¿cambió la opinión de Jesucristo acerca de Juan?
O sea, cuando se fueron los discípulos dijo, a ver, a Juan táchenlo ya, fuera, ¿no? No, al revés, se pone a enseñarle a sus discípulos acerca de Juan. Les pregunta, ¿a qué fueron al desierto? ¿A qué fueron a ver al desierto? Y fíjense cómo lo describe Jesucristo. Mateo 11:11. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Después de su duda, ¿eso qué quiere decir? Que cuando tú tienes dudas y se las llevas a Dios, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Aclararlas. Lo que quiere es que entiendas lo que Él quiere que veas. Te va a revelar lo que Él crea suficiente, revelarte a ti para que estés tranquilo. Y eso es lo que pasa en este ejemplo. Entonces Dios no se enoja con nuestras dudas. De hecho, quiere que se las llevemos a Él. ¿Okay? Número 3, tener dudas no siempre tiene un efecto negativo. O sea, nosotros podríamos pensar que porque iniciamos este mensaje hablando de cómo un ataque a la parte fundamental de tu fe puede tirar tu fe, entonces tú dices, yo no quiero tener ninguna duda, porque ¿qué tal si tira mi fe? Miren, aquí no le estoy echando porras a las dudas, ¿ok? No estoy diciendo, ojalá y tengan muchas dudas. Simplemente les estoy tratando de subrayar la importancia de ser honestos con respecto a sus dudas, ¿ok? Pero cuando tienes dudas, eso no significa necesariamente que algo terrible va a pasar en tu vida. De hecho, si tú respondes ante tus dudas de forma honesta, o sea, si buscas la respuesta de forma honesta, generalmente lo que va a pasar es que tu fe va a salir fortalecida. Después de que tienes una duda y lo que haces es buscar la respuesta, tu fe se fortalece. Miren, estas son cosas que yo he experimentado un montón de veces. Cuando yo empecé como pastor, les confieso que cuando la gente llegaba y me decía, tengo una duda, a mí me daba pánico. Yo decía, ¿y si no la puedo responder? ¿Y si lo que le digo lo deja más confundido? ¿Y si lo que le digo no es cierto y invento una cosa y te resulta peor? ¿No? O sea, me daba mucho miedo. Pero ¿saben qué me empecé a dar cuenta? Cuando la gente me decía, oye, pues tengo esta duda, ¿no? Y cuando me la explicaba, yo decía, oh, caray, pues tiene razón, ¿no? O sea, empezaba a dudar también. Y entonces, ¿qué hacía yo? Me iba a la Biblia, empezaba a buscar recursos, me metía, le hablaba yo a pastores que conocía, y entonces cuando empezaba a aclarar esa duda, yo me daba cuenta que mi fe salía reforzada. Yo decía, ahí está, sí es cierto, ¿no? Y entonces, fíjense, ahora cuando la gente se acerca y me dice, tengo una duda, me da gusto. No significa que inmediatamente tú vas a decir, mira, la respuesta es esta. A lo mejor tú vas a decir, ¿sabes qué? Lo tengo que estudiar. Pero me emociona porque ya sé que ir a estudiar, ir a buscar en la Biblia para resolver las dudas, fortalece mi fe. Me di cuenta con el tiempo que es rarísimo que la gente salga con una nueva duda. La gente viene estudiando la Biblia desde hace miles de años. Entonces, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, ya se le ocurrió a alguien. O sea, ya alguien pensó en esa duda, en ese reto a la fe, y también ya hubo un estudioso bíblico que se puso a encontrar la respuesta. Entonces, cuando tengas dudas, necesitas buscar con honestidad la respuesta a esto, ¿ok? Ahora miren, lo que sí quiero enfatizar es lo peligroso de tener dudas y no hacer nada al respecto. Porque ahí es cuando la gente se cae, cuando simplemente las esconde y las deja que se vayan pudriendo, que fueran creciendo en su corazón. Es necesario enfrentarlas con honestidad. Y por eso necesitamos hacer el siguiente análisis. El número 2 romano en su programa dice, ¿cómo nos infecta la duda? ¿No? Yo creo que la duda es como una enfermedad que te contagia y te infecta y al rato se pasa a otras personas, ¿no? Entonces es muy importante analizar por dónde llega a ti. Fíjense, hay diferentes lugares por donde la duda puede entrar a tu cabeza. Dice, la duda puede entrar a través de, fíjense, número 1, tu mente. Tu mente, ¿qué quiere decir eso? Que la duda puede entrar de forma intelectual. ¿Cuándo sucede esto? Dice, cuando algo que tú lees, algo que escuchas, algo con lo que te encuentras, una pregunta que hace la gente, de repente ataca algo que tú de alguna manera ya creías, pero que el ataque te hace pensar que a lo mejor de la forma en que tú creías está equivocada, ¿no? Entonces intelectualmente tú de repente dices, oye, pues sí, yo siempre había pensado esto, pero en vista de esto que acabo de ver, a lo mejor estoy mal. Les voy a decir esto normalmente de dónde proviene. Tristemente la gente, especialmente en la iglesia, cree que conoce a Dios y muchas veces lo que hacen es conocer parcialmente a Dios. Y cuando tú conoces nada más parcialmente el carácter de Dios y la manera en que trabaja, va a haber cosas de Dios que no vas a entender. Por ejemplo, dice, la mayor parte de la gente se enfoca en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, ¿no? En la gracia de Dios,
en la provisión de Dios. Pero si tú no conoces acerca de por ejemplo, la disciplina de Dios, si no conoces acerca de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, ¿verdad? Si no entiendes que Dios es todas esas cosas, entonces Dios va a hacer cosas que tú vas a decir, ¿pero por qué hace eso? O no va a hacer cosas que tú dices, ¿pero por qué no las hace? Pero ¿se dan cuenta de la arrogancia de nuestra parte cuando empezamos a juzgar a Dios de esa manera? Lo que estás pensando es que yo lo haría de otra manera, ¿no? Es que si yo fuera Dios, entonces haría esto y esto y esto, y de alguna manera lo que estás diciendo es, pues yo sé mejor que tú, Dios, ¿por qué no me consultas? Porque aquí como que, ¿no? ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando Jesucristo dice, voy a Jerusalén para que me crucifiquen, y Pedro dice, no hombre, ¿cómo crees? Nada de crucifixiones, no inventes, ¿no? O sea, desde el punto de vista de Pedro, que Cristo fuera crucificado era una aberración. ¿Cómo el Mesías crucificado? Cuando el plan de Dios estaba basado en esa crucifixión. Pero así somos nosotros. Vemos a Dios actuar y como decimos, no, pero eso no puede ser, no puede estar bien. Lo más probable es que no conozcas completamente a Dios. O sea, aquí el problema es que tu idea de Dios no es la verdad acerca de Dios. Y entonces intelectualmente esto te puede afectar fuertemente. Piensen en toda la gente que cree que seguir a Dios significa dinero, amor, prosperidad, éxito, sin ningún problema en toda tu vida. Les espera una decepción tremenda, porque no hay promesas de eso en la Biblia. ¿Okay? Entonces puede entrar intelectualmente. Número 2, puede entrar a través de tus emociones. O sea, emocionalmente nosotros somos muy susceptibles a que entren dudas. Y aquí miren, hay varias diferentes facetas acerca de las emociones. Por ejemplo, hay gente que es altamente emocional, ¿no? Entonces, muchas veces esas personas cuando reciben a Cristo tienen una experiencia eufórica, ¿no? O sea, se sienten, no, Dios me perdonó, ya no tengo pecado, soy libre, ¿no? Entonces se sienten que se pueden comer al mundo porque tienen una experiencia súper emocional, altamente eufórica. El problema es que la euforia es pasajera. Y muchas veces esas mismas personas cuando tratan de recrear la experiencia y quieren otra vez tener esa altitud emocional y no lo pueden conseguir, empiezan a preguntarse, ¿y entonces será que sí pegó la oración? ¿No? O sea, sí de verdad soy salvo y Dios de verdad está conmigo y empiezan a dudar. No, miren, aquí hay que ser cuidadoso porque evidentemente hay emociones relacionadas con nuestra salvación y con nuestro caminar espiritual. O sea, muchas veces en medio de nuestro caminar espiritual sentimos emociones profundas, ¿no? A veces que es un gozo, a veces llanto, a veces enojo cuando ves injusticias. O sea, hay emociones relacionadas con tu fe, pero fundamentalmente tu fe no es emocional, no está basada en emociones, es una decisión consciente de seguir a Cristo sin importar cómo te sientes. Porque si tú nada más vas a actuar de acuerdo a lo que la Biblia dice cuando te sientes con ganas de hacerlo, más de la mitad de las veces no lo vas a hacer. Porque no nos sentimos así todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, es el problema con lo altamente emocional. Ahora, otra posibilidad es lo contrario. Hay gente que tiene un tipo de personalidad que es más bien melancólico, ¿no? Que es un tipo de personalidad que Dios creó, porque hay gente que así nacen, son gente más contemplativa, más tranquila, no son muy emocionales. Muchas veces esa gente, no todos, pero algunos tienden a ver el vaso más bien medio vacío que medio lleno, ¿no? O sea, es gente que ve las cosas un poco más complicadas porque son muy analíticos, ven la situación, dicen esto está complicado, ¿no? Y el problema, fíjense, ese tipo de personalidad no está bien o mal, simplemente es, Dios la creó y para algo la creó. El problema es cuando se empiezan a comparar con otros. Porque entonces se empiezan a comparar con los eufóricos y dicen, ¿y yo por qué no me siento así? ¿No? Platican con alguien, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Maravilloso, hoy floté por toda mi recámara, ¿no? Entonces dicen, ¿y yo por qué no floto? ¿No? O sea, ¿por qué a mí Dios no me habla igual? ¿Por qué? ¿No? Y entonces, ¿qué empiezan a hacer? A dudar. ¿Será que estoy mal? ¿Será que a mí Dios no me quiere? ¿O será que esto realmente no es verdad? ¿No? Entonces, a través de esas emociones empiezan a entrar las dudas. Otro caso, fíjense, de las emociones, y esto es muy duro porque le sucede a mucha gente, toda la gente que trae heridas emocionales muy profundas de su infancia, le cuesta más trabajo tener una relación con Dios.
iniciar una relación profunda con Dios. Fíjense, esta semana platicaba con un hombre de nuestra iglesia, que es un hombre de fe, es un hombre que está muy bien tomado de la mano de Dios, pero él me decía, no sabes el trabajo que me costó a mí tener una relación con Dios, porque yo no conocía a mi padre. Y para mí tener la idea de un padre amoroso que ahí estaba en todo, me costaba mucho trabajo creerlo. O sea, para mí fue una barrera que tuve que sobrepasar para poder relacionarme con Dios, porque decían, no, los padres te abandonan, los padres no están ahí. Entonces la gente que sus padres o abusaron de ellos, o los abandonaron, o estaban ahí pero realmente no estaban ahí, o sea, no hubo una relación, esa gente, fíjense, no estoy diciendo que todas las personas que están en ese caso tienen un problema, no, pero hay barreras que necesitan sobrepasar. De hecho, si ustedes estudian la historia de la vida de los ateos más famosos, Marx, Freud, Russell, Nietzsche, todos ellos, su padre cuando eran niños o murió o los abandonó. Lo cual no significa que toda la gente que no tiene padre desde pequeño va a ser un ateo. Simplemente significa que hay barreras emocionales que necesitan sobrepasar para tener una comunión con Dios, ¿no? Otra situación es, por ejemplo, la gente que se acerca profundamente a Dios a través de una persona y empiezan a recibir su fortaleza más de la persona que de Dios, y de pronto la persona los decepciona, ¿no? Hace cualquier cosa súper pecaminosa y entonces, ¡pum!, a través de esa emoción que sentían y de que admiraban a un hombre en lugar de a Dios, de pronto dicen, no, esto no es cierto. Hemos visto nosotros aquí en nuestra iglesia ministerios que se desaparecen cuando el líder del ministerio de pronto comete un error, se tropieza y todo el mundo dice, uy, ¿no? Y mucha gente deja su caminar con Dios, ¿eh? Y todo esto es emocional, ¿ok? Hay un tercer lugar por donde puede entrar la duda, que es a través de tus decisiones, a través de las decisiones que nosotros tomamos en el día a día. Esas decisiones pueden causar dudas. ¿Cómo? Fíjense, aquí hay dos tipos de personas. Si tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón, o sea, tú le entregaste tu vida a Cristo, pero tomas la decisión de seguir actuando de acuerdo al patrón de comportamiento de desobediencia que tenías antes de entregarle tu vida a Cristo, vas a tener un problema. O sea, muchas veces la gente empieza a caminar con Cristo y entiende y le gusta y está contento, pero hay un área o dos, o a veces es una muy fuerte, en la que dices, no, pero esto no, esto estoy muy cómodo, o sea, esto a mí me satisface, soy muy feliz con esto, aparte no le estoy haciendo daño a nadie, ¿no? Esto no tiene nada de malo. ¿Se dan cuenta cómo nosotros, si la ley no nos gusta, la cambiamos? No, piensen en la ley de tránsito, 50 kilómetros por hora, ay, pero en esta calle, aquí por lo menos 70, ¿no? Muy despacito para esta avenida, ¿no? Y eso mismo hacemos con Dios. Ay, en serio, qué exagerado, ay, bueno, esto no pasa nada, ¿no? Y entonces tenemos áreas en donde no le permitimos entrar a Dios. Le decimos, no, este está bien. Ya sé que tú dices que está mal, pero no seas exagerado porque yo, pues no es para tanto, ¿no? Y lo que estás haciendo es desobedecer a Dios. Y la Biblia dice que cuando tú desobedeces a Dios, eso se llama pecado, ¿eh? Cuando estás pecando, eso crea una separación de Dios a ti. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues de pronto no lo vas a sentir, no lo vas a escuchar, no te guía, y empiezas a dudar. ¿Pero qué lo está causando? Tu decisión. Tú eres el que ha decidido, ¿verdad?, seguir ese caminar. El otro grupo de personas son las personas que no le han entregado su vida a Cristo. Hay mucha gente que no le ha entregado su vida a Cristo y está fuera de la iglesia y anda viviendo la vida como quieren y a lo mejor ni siquiera son conscientes de estas cosas. Pero hay gente que viene los domingos, que incluso van a grupos pequeños y que no le han entregado conscientemente su vida a Cristo. No se han rendido a Él a decirle, Señor, tú dirige mi vida, yo ya la traté de dirigir, no puedo, ¿verdad?, cometo muchos errores, por favor, tú entra a mi corazón y dirige. No lo han hecho, pero están viniendo. Y entonces les voy a decir lo que están haciendo. Están tratando de surfear la ola espiritual, pero en la tabla del que los trae, ¿no? O sea, se quieren subir con el de al lado para ver si así Dios los bendice. Pero no tienen una relación con Él. O sea, no lo han invitado a su corazón. Entonces Dios no está haciendo lo que dice que va a hacer porque tú no lo has invitado a tu vida. Y entonces, después de cierto tiempo vas a decir, pues esto no es cierto, no funciona porque a mí Dios ni me dirige, ni me bendice, ni me transforma, sigo exactamente igual. Pues sí, no lo has invitado a tu corazón. El Espíritu Santo no puede hacer una transformación en el corazón en donde no es invitado. Entonces, tus decisiones muchas veces son las que tienen a Cristo a raya, ¿eh? Y esas van a causar dudas, ¿ok?
La pregunta ahora es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Ya? ¿Cómo podemos restaurar nuestra salud espiritual para que estas dudas no hagan mella en nosotros? Ese es el número 3 en su programa. ¿Cómo podemos restaurar nuestra salud espiritual? Miren, no quiero ni remotamente sugerir que esto es algo que les voy a decir, ok, paso 1, paso 2, paso 3, es rápido, se acabó y ya no vas a tener ninguna duda. Esto es un proceso basado en principios bíblicos que funcionan, pero es un proceso, ¿ok? Entonces, con eso en mente, fíjense lo que tenemos que hacer. Letra A. Para empezar, tienes que buscar la raíz de tu duda o de tus dudas. Lo primero que tienes que saber es por dónde entró. Por eso empezamos con el análisis, porque es muy importante que tú analices por dónde están entrando tus dudas. A lo mejor pasamos por alguna de los métodos y te quedó el saco perfecto. Dijiste, en mi caso es el 1 y aparte el 3, ¿no? O sea, a lo mejor más de uno, ¿no? Te están causando dudas. Pero a lo mejor pasamos por los 3 y tú dices, pues no es mi caso. Y de todas maneras tienes dudas y sabes que tienes dudas. Les voy a decir aquí cuál es el meollo del asunto. Necesitas hacer un autoexamen honesto de la manera en que tú enfrentas tu vida como cristiano y analizar en dónde está el problema, por qué estoy teniendo estas dudas, de dónde vienen, cuál es realmente el problema que estoy teniendo, ¿no? ¿Cuál es la excusa que estoy utilizando para no realmente abrirme a Dios? Les voy a decir por qué les digo esto. Yo me he dado cuenta en la vida de la mayor parte de la gente que está batallando con estas cosas, que utilizan excusas superficiales, intelectuales generalmente, para decir que por eso les cuesta mucho trabajo creer en Dios. Pero todo lo que están haciendo es crear pantallas de humo para distraer de la verdadera razón por la que están batallando con estas cosas. Porque al final de todo, resulta casi siempre ser el orgullo de la gente que no quiere reconocer que está mal, que Dios no es el rey de su vida, que están tratando de dirigir ellos y no lo quieren reconocer porque hay cosas en su vida que no están dispuestos a cambiar. ¿Okay? Entonces, tú, para empezar, tienes que ser honesto y decir, hay gente que dice, no, porque yo no creo creer en la resurrección. Resurrecciones, yo nunca he visto a nadie resucitado y por eso no creo. Y en realidad ese no es el problema. A lo mejor intelectualmente podríamos eliminar todas esas dudas intelectuales y de todas maneras seguirías batallando tú, porque en el fondo lo que no quieres es cambiar. Entonces necesitas ser honesto y encontrar de dónde viene el problema. ¿Cuál es la raíz de tu situación? ¿Ok? Para poder hacer esto correctamente, letra B, necesitas pedirle ayuda a Dios y a otras personas. O sea, tienes que ser honesto con Dios, ¿verdad? Y decirle, ¿no? Señor, estoy batallando con mi fe, necesito de tu ayuda, necesito que tú me ayudes a aclararme porque yo por más que trato, ¿verdad? Me está costando mucho trabajo. Miren, uno de mis pasajes favoritos en la Biblia se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Hay una instancia en donde el padre de un muchacho que tiene un espíritu adentro que está por matarlo porque le dan unos ataques y lo avienta a la lumbre y al agua, ¿no? Se acerca a Jesucristo y le dice, te traigo a mi hijo para que lo sanes porque mira, tiene un espíritu, no sabemos qué hacer y ya lo trató de ahogar, ya lo trató de quemar. Y entonces le dice el hombre a Jesucristo, si tú puedes hacer algo, hazlo, ¿no? Y Jesucristo dice, ¿cómo que sí puedo? Dice, todo es posible para el que cree. Y se la voltea, le dice, ¿tú crees? Y la respuesta de este individuo, no saben cómo me identifico yo con este hombre. Fíjense en su respuesta, Marcos 9:24. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. ¿Qué está diciendo? Sí creo, pero no creo. ¿No? Está reconociendo, dice, tengo fe, pero me falta fe. Quiero creer, pero me cuesta trabajo. ¿Y saben qué es lo siguiente que hace Jesucristo? Sana al muchacho. O sea, le está diciendo, eso es todo lo que necesito, que seas honesto. ¿Crees? Dice, quiero. Ayúdame en mi falta de fe. Ya estás. Si lo que vienes a pedirme ayuda honestamente, te ayudo. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Acércate a pedir ayuda. Necesitas reconocer que estás batallando. Miren, no hay nada de qué avergonzarse. El que diga aquí, yo no tengo ninguna duda, no inventes. Vamos a hablar más de eso en un momento, pero bueno, pide ayuda a Dios y a otras personas.
C dice, implementa un plan de tratamiento. O sea, en base a por dónde está entrando tu duda, necesitas diseñar e implementar un plan de tratamiento contra las dudas que te estén atacando, ¿no? Entonces, fíjense, aquí depende de por dónde entra. Por ejemplo, si tu duda está entrando intelectualmente, o sea, si honestamente tu problema es intelectual, porque hay gente que es analítica y su problema es intelectual, ¿saben cuál es el problema que yo le encuentro a muchas personas que tienen esas dudas? Ni siquiera las tienen claras. O sea, hay veces que nos sentamos a hablar y les digo, a ver, cuéntame, ¿cuál es tu duda? Y dicen, pues no sé ni por dónde empezar. Es decir, nunca se han sentado a analizar cuál es realmente su duda. ¿Sabes qué te recomiendo si estás en ese caso? Siéntate y por escrito articula de la manera más clara cuáles son tus dudas. Cuando la gente se sienta conmigo y me dicen, quiero hablar contigo, y abren un cuaderno y me dicen, traigo una lista de preguntas, y digo, gracias a Dios, porque tenemos con qué trabajar. Sé exactamente lo que tengo que atacar aquí. Pero si no sabes tú mismo ni cuáles son tus dudas, no las puedes resolver. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacer una lista formulada con claridad si tu problema es intelectual, ¿ok? Si entró por tus emociones, pues depende de cuál área emocional sea. Pero normalmente, fíjense, la más común son las heridas emocionales que la gente tiene que no le permiten conectar con Dios. Si ese es tu caso, mira, no puedes vivir la vida con un equipaje de heridas emocionales, ¿eh? Es difícil relacionarte con otras personas, es dificilísimo relacionarte con Dios, hay veces que te cuesta trabajo hasta relacionarte contigo mismo, por todo el cargamento. Fíjate, todas las cosas que le has hecho a otros y que te dan culpabilidad o que te han hecho y te llenan de amargura, son barreras que no te permiten relacionarte sanamente con la demás gente. Para eso existe nuestro ministerio Celebremos la Recuperación, es específicamente a lo que se dedican. A tratar de ayudarte a verdaderamente identificar todo ese equipaje para eliminarlo de tu vida, entregárselo a Dios y poder vivir con sanidad. Entonces necesitas buscar sanación de tus emociones. Si entró por tus decisiones, pues obviamente lo que necesitas hacer, o sea, es, si tú ya le entregaste tu vida a Cristo, necesitas identificar el área en donde lo tienes a raya, ¿eh? Porque miren, mucha gente le ha entregado a Cristo el 98% de su vida y el 2% lo tiene privado y cerrado con llave. Ese 2% es por donde va a entrar la duda y por donde Satanás te va a tirar, ¿eh? Nada más necesita un resquicio por donde meterse para empezar a hacer un tiradero en tu vida que al rato tira toda tu vida. Entonces necesitas ver qué área he mantenido yo a Dios afuera de mi vida. Necesito identificarla para invitar a Dios y entregársela a Dios. Y si no has invitado a Cristo a tu corazón, el momento es hoy. O sea, todo lo que tienes que hacer es reconocer, decir, Señor, yo he estado viviendo mi vida dirigiéndome yo solo, pero quisiera que la dirigieras tú, te la entrego. Gracias por tu sacrificio en la cruz, de hoy en adelante guíame tú. Es una decisión consciente de que hoy te voy a seguir y voy a vivir como tú me digas que voy a vivir, pero necesitas tomar ese paso, ¿ok? Letra D, necesitas cuidar tu salud espiritual. O sea, no nada más necesitas hacer estas cosas, sino de aquí en adelante necesitas estar sano espiritualmente hablando. Yo sé que a mucha gente, como nuestra salud espiritual es algo invisible, nos cuesta trabajo asimilarlo, ¿no? Pero piensa, por ejemplo, en cómo te mantienes saludable físicamente, ¿no? Para estar sano físicamente, pues necesitas comer sanamente, evitar envenenarte lo mejor posible, ¿no? Hacer ejercicio, descansar lo suficiente, tener chequeos regulares para ver cómo está tu salud. Si hay algún área que está mal, inmediatamente empezar a trabajar en esa área, ¿no? Eso es lo que haces. Espiritualmente es igual. Lo que nosotros hacemos para mantener nuestra salud espiritual se llaman disciplinas espirituales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos como disciplina espiritual? Nos conectamos con Dios constantemente leyendo su palabra. La Asociación Bíblica de Estados Unidos acaba de liberar un dato en donde dice que 87% de las personas que se llaman a sí mismos cristianos no leen su Biblia diariamente. O sea, ellos mismos dicen, no, yo la leo a veces, ¿no? Entonces, no tenemos una comunión con Dios, no oramos en comunión con Él, no meditamos en su palabra, no pasamos ratos a solas, no pasamos la vida con otros creyentes. Fíjense, una de las razones por las que la consejería me encanta, pasar tiempo con la gente que necesita ayuda y hablar de cosas o cuando tienen dudas. ¿Saben quién sale más cargado espiritualmente? Yo. Salgo, pero porque estar hablando con ellos me recuerda y me trae cosas. O sea, pasar tiempo con otros creyentes que van en la misma dirección, simplemente conversando de estas cosas, te recarga. Entonces, si tú no practicas disciplinas espirituales, espiritualmente no puedes estar sano.
Y necesitamos estos chequeos como el que estamos haciendo hoy de vez en cuando para decir, a ver, ¿en dónde estoy? ¿En dónde me está doliendo para trabajar en esa área? ¿Ok? Y por último, letra E, mantén el resto de tus dudas en suspenso. ¿De qué estoy hablando? Necesitamos suspender el veredicto en cuanto a algunas preguntas que nos surgen o que la gente nos hace por un tiempo. Miren, en 1 Corintios 13 la Biblia dice que nosotros en este momento conocemos de forma imperfecta, pero un día vamos a conocer de forma perfecta. ¿Qué significa eso? Tú y yo en este momento vivimos en este mundo físico y por lo tanto somos seres finitos, con una mente que está finita, limitada, con una vida finita y limitada, una capacidad de comprensión que es limitada. Y por lo tanto es imposible que entiendas el 100% del Dios infinito. No es posible. O sea, no hay forma de que un ser humano en su estado natural, en este mundo, pueda comprender todo lo que Dios y cómo Dios actúa al 100%. ¿Ok? No lo podemos hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjate. Va a suceder que mientras vas madurando en tu fe, hay dudas que te van a salir que en el camino se van a empezar a aclarar. O sea, conforme vas creciendo espiritualmente, la Biblia nos dice que Dios nos va revelando de acuerdo a lo que Él sabe que necesitamos ver revelación. Entonces, tú vas caminando y te va a pasar que de repente leas un libro, incluso viendo una película que no tiene nada que ver con el cristianismo, leyendo la Biblia en un grupo pequeño, oyendo un sermón, de repente hay dudas que vas a decir, ¡ah, claro! Seguro, ¿no? Ya entendí. Hay otras que no importa cuánto tiempo pasa en este mundo, no se van a aclarar. O sea, Dios no nos va a revelar a nosotros todo lo que es. Jesucristo nos dijo, si no entienden lo de la tierra, ¿cómo les voy a explicar lo del cielo? Yo tengo la esperanza que cuando lleguemos al cielo, el primer lugar a donde nos lleve sea un salón de clases con Jesucristo al frente que diga, ¿alguien tiene alguna duda? Porque luego sí, ¿no? O sea, tengo varias, ¿no? O sea, que quiero entender, es mi esperanza, ¿no? Pero mientras estemos aquí en la tierra, va a haber algunos que decimos, basado en el récord de cómo Dios ha ido actuando en mi vida y en la vida de la gente a mi alrededor, voy a confiar en Él, de que puedo confiar al 100% en Él, aunque no lo entienda al 100%. De hecho, fíjense, nuestra experiencia nos dice que tú no necesitas entender algo al 100% para poner tu fe en ello. ¿Alguien entiende al 100% cómo funciona un jet? Pero te subes. Confías en que no se va a caer, aunque algunos se caen. Te subes, ¿no? Yo no entiendo cómo funciona un jet. Tengo la más remota idea, pero confío en ellos. Bueno, basado en el récord de Dios, yo pongo mi confianza al 100% en Él, y si hay algo que no entiendo ahorita digo, me voy a esperar, a lo mejor en el camino se resuelve, y si no, cuando llegue, espero que lo primero que hagan es aclararme todas mis dudas, y si Dios es lo que quiere hacer, eso es lo que va a hacer. ¿Okay? Pero miren, mi esperanza es que con este mensaje, todos los que tenemos dudas se sientan motivados a saber que no estás mal, que es normal, es natural como ser humano que tengas dudas. Y miren, quiero cerrar contándoles brevemente la historia de un hombre. Este señor llegó cuando tenía como 30 años de edad al estado de California en Estados Unidos y venía de un seminario bíblico, pero su mejor amigo, un señor que se llamaba Charles, le decían Chuck, venía de otro seminario que era un seminario muy liberal. Y entonces este hombre Chuck empezó a tener muchas dudas acerca de la veracidad de la Biblia y le empezó a meter en la cabeza a su amigo todas sus dudas acerca de la veracidad de la Biblia al grado que empezó a dudar, ¿no?, de la credibilidad de la Biblia. Pero gracias a Dios este hombre tenía también una amiga que era una experta en la confiabilidad de la Biblia. Entonces, por más que le metía basura, ella por el otro lado le está diciendo, no, pero mira, piensa en esto y en aquello. Pero él escribió en su biografía que él llegó a un momento en que se sentía totalmente dividido y se me sentía como si me estuvieran jalando hacia dos lados. Yo ya no sabía qué hacer, estaba confundido, estuve a punto de renunciar a mi fe. Dice, un día salí a caminar y entonces me puse a orar y le dije, Señor, yo aquí necesito ayuda. Necesito tu ayuda porque no quiero tener esta batalla interna en mí, necesito decidirme. Y en ese momento cayó de rodillas y empezó a orar y le dijo, en base a todo lo que sé de tu palabra y lo que he escuchado acerca de la evidencia de tu palabra, en este momento te entrego totalmente mi fe, mi vida, mi confianza. Voy a vivir la vida exactamente como dice tu palabra porque de hoy en adelante lo voy a hacer mi autoridad. Esa es mi decisión.
Dice que se levantó y sintió como si Dios le hubiera inyectado vida fresca a su fe y como si una batalla espiritual se hubiera librado por su alma y había sido ganada. ¿Saben de quién estoy hablando? Se llama Billy Graham, un señor que ha tocado cientos de miles, si no es que millones de vidas a través de avivamientos espirituales alrededor del mundo, ha escrito incontables libros, ha sido el asesor de presidentes, ha tocado la vida de millones de personas y él todo lo atribuye a ese día en donde dijo: Señor, voy a tomar la decisión consciente de seguirte a ti. Así es de que si tú en este momento tienes dudas y te preguntas, ¿será que de veras Dios puede hacer algo grande a través de mí? Yo la verdad no lo creo porque tengo muchas dudas. Piensa en lo que hizo con Billy Graham, que estaba lleno de dudas. ¿Quién sabe qué puede hacer Dios a través de ti? Si lo dejas. Vamos a orar. Padre, Señor, estoy convencido de que todas las personas que estamos aquí venimos porque te amamos y al mismo tiempo también sé que en el corazón de muchos de nosotros constantemente nos asaltan dudas, Padre. Te damos gracias, Padre, porque la claridad de tu palabra nos enseña que no estamos haciendo mal, simplemente es nuestra naturaleza humana. Pero también sabemos, Señor, de la cantidad de personas que por ataques a su fe se desvían del camino, se sueltan de tu mano para perjuicio de ellos. Y no queremos ser una de esas personas, Padre. Queremos vivir nuestra vida de manera que te glorifique, de manera que podamos encontrar esa plenitud al descubrir el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Así es de que te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza, que nos des la humildad, Señor, para reconocer cuando estamos batallando con dudas, para reconocer cuando nuestras dudas son simplemente una pantalla de humo que estamos utilizando para poder seguir viviendo la vida como nosotros queremos, y para tener la sabiduría, Señor, de entregarnos a ti, de ir a ti cuando tengamos esas dudas, de expresarlas a la gente a nuestro alrededor que va caminando espiritualmente adelante de nosotros y en última instancia, Señor, de tomar la decisión consciente de seguirte. Padre, te pido por todas las personas que están sufriendo emocionalmente y que eso les está deteniendo de acercarse al 100% a ti. Te pido que tu Santo Espíritu les haga sentir tu amor, les haga sentir tu paz, y dé la seguridad de acercarse para poder sanar, Señor, y poder acercarte, Padre. Te damos gracias, palabra, y te pedimos todas estas cosas en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien.